Hola a todos, ¿cómo les va? Este domingo lo quiero aprovechar para que hablemos un poco de teoría. Ustedes saben, los alumnos que me conocen en las presenciales saben que yo todas las semanas hago clase teórica. Entonces me pareció muy prudente empezar a hacer una serie de videos teóricos para los alumnos que están distantes y también para mis alumnos presenciales para que estudien y repasen contenidos. Así que aquí va la primera clase teórica de la sección de alumno Caimén para todos mis alumnos del núcleo central. Y para empezar con las teorías, podríamos empezar con el significado de la palabra Kung Fu, pero aunque ustedes no lo puedan creer, si yo me pusiera a hablar seriamente del significado de la palabra Kung Fu, tendría que estar aproximadamente 40 minutos, 50 minutos hablando. Y entonces me pareció más productivo hoy empezar con la historia de los estilos que conforman nuestro patrimonio cultural. Ustedes están practicando un estilo que se llama Shaolin norteño. Y para los que no hacen Kung Fu de Shaolin, que son los alumnos de Tai Chi, digamos que una escuela de Kung Fu comprende todo su patrimonio cultural marcial y que si bien nuestra escuela enseña diferenciadamente Tai Chi Chuan, Kung Fu Shaolin, Choi Li Fat, Mantis y otros estilos, la realidad es que en nuestra escuela el esqueleto básico y la estructura más importante es el estilo Shaolin Norte. Entonces, honrando esa realidad, vamos a empezar con la historia del estilo Shaolin norteño. El estilo Shaolin Norte viene directamente, según nuestra cultura, nuestra historia ancestral que se nos es transmitida de generación en generación. El estilo Shaolin Norte proviene, como la palabra indica, del templo Shaolin de Henan, norte de China. El templo Shaolin fue construido en el año 1495 y fue construido con el objetivo fundamental de abrazar la fe budista que venía de la India, pero merced a un monje hindú que incursionó en China y que terminó dentro del templo Shaolin llamado Bodhidharma. El templo Shaolin se convirtió en la cuna del budismo Zen, lo que hoy llamamos budismo Zen, que es el budismo Chan en chino, Zen en japonés, y es el budismo chino por excelencia. Tamo, Bodhidharma, se estableció en el templo Shaolin y desarrolló dos métodos internos, uno llamado I Ching Ching, o método de transformación de músculos y tendones, y el otro I Sui Ching, o método de lavado de la médula ósea. Esos dos sistemas de Qigong hoy son sumamente famosos, hay muchas versiones de ellos actualmente, y dieron el sustento interno a la formación de lo que serían luego los famosos monjes Shaolin. Los monjes Shaolin aprendieron boxeo, presumiblemente, de los muchos refugiados que recibían. Ustedes saben que en China, como en todo imperio, habría personas que de repente eran perseguidas, oficiales, que tuvieron que escaparse y obviamente, aprovechando que en esa época no había fotos, no había videos, no había cámaras, si se metían en un templo, se rapaban la cabeza y se hacían monjes, desaparecían del mundo. Así fue que muchos perseguidos políticos o por distintos motivos, incluso puede haber sido delincuentes, se
buscaban refugio en templos taoístas y budistas. Uno de ellos, el templo Shaolin. Siendo expertos en artes marciales, especulación mía, supuestamente agradecieron a los monjes que les salvaran la vida y que los acogieran en sus templos, permitiéndoles cambiar de vida radicalmente, y en agradecimiento, como dije, les enseñaron sus artes marciales. De ahí surgió una casta de luchadores que hoy es famosa mundialmente, conocida como los monjes guerreros del templo Shaolin. En nuestra escuela, nosotros tenemos identificadas 3 generaciones de monjes Shaolin que enseñaban dentro del templo el método de 10 formas que nosotros llamamos Shaolin norteño, o Pei Shaolin Chuan, o Bat Xiulan Mun en cantonés. Ese método, como dije, transmitido por generaciones dentro del templo, sale del templo por un monje que se lo enseña a la familia Yan. La familia Yan, que no tiene nada que ver ese Yan con el Yan del Tai Chi Chuan, la familia Yan era una familia dedicada a la escolta de caravanas. En esos tiempos, estamos hablando de 1700, por ahí, en esos tiempos y hacia adelante, era muy común que los maestros de artes marciales constituyeran empresas de guardaespaldas y de escoltas de caravanas comerciales y civiles. Civiles me refiero de viajes eventuales, porque obviamente pasar de un pueblo a otro en esa época era mucho más complicado que ahora. Vos salías de un pueblo y te metías en una zona negra donde abundaban ladrones y asesinos que lo único que querían era esperar que alguien viajara por ahí para robarlo y desfalcarlo, de manera que tenía mucho trabajo los escoltas de caravana. Ustedes habrán visto la película El Tigre y el Dragón. Los personajes principales, Li Mupai y la mujer, eran escoltas de caravanas, justamente reflejando la realidad de esos tiempos. Uno de los miembros de la familia Yan fue Yan Shiwen, en cantonés Yin Kai-yung. Yin Kai-yung, o Yan Shiwen, era también un poderoso guardaespaldas, y en una ocasión juntó fuerzas con un maestro llamado Kulei Chi, que era también experto y que tenía una empresa de escolta de caravanas. Juntaron esfuerzos ambos para perseguir a un tremendo ladrón que no podía ser vencido, llamado Kou Fu. Unieron fuerzas, como dije, y en una cruenta batalla en la que ambos se dieron cuenta de que Kou Fu era también experto en Shaolin, lucharon juntos para vencerlo. Kulei Chi tenía intenciones de atraparlo vivo, pero durante la refriega cayó el caballo en el que montaba Kou Fu por un peñasco y falleció. La historia cuenta que Kulei Chi sintió pena por él porque era un experto en boxeo Shaolin, que realmente era notable por qué se había dedicado a esa mala vida teniendo tanto talento, pero falleció ahí. De esa batalla surge una enorme amistad entre Yan Shiwen y Kulei Chi. ¿Por qué estoy contando esto? Porque Kulei Chi fue el padre de Kuyu Chung o Guru Yang. Guru Yang nace en 1894 en Fumin, condado de Fumin, provincia de Jiangsu. La provincia de Jiangsu es una provincia del centro-este de China, muy poderosa actualmente por su economía y su cultura, cuya capital es Nanjing. Nanjing, la tristemente célebre y también muy famosa por muchos motivos. Busquen Nanjing y van a entender.
La provincia de Jiangsu fue la cuna de Kuyuchun, en cantonés, Kuyuchun, quien fuera el hijo de Ku Leichi y que fuera el único hijo de Ku Leichi que se quiso dedicar a las artes marciales. Siendo Ku Leichi una persona adinerada, porque tenía una próspera empresa de caravanas, podía darse el lujo de buscar la educación de sus hijos. Los tres estudiaron. De hecho, Kuyuchun más adelante se dedica a ser cajero de banco, que en esa época era un trabajo destinado a gente letrada, gente con conocimientos contables. Entonces, bueno, es lógico que Ku Leichi les diera una buena educación. Pero Kuyuchun era el único de los tres que se dedicó apasionadamente a las artes marciales. Lamentablemente, cuando Kuyuchun tenía 13 años, había aprendido las bases del estilo Chachuen, que era el estilo que enseñaba y que practicaba Ku Leichi, famoso estilo del norte de China, muy parecido al nuestro, Shaolin Norte. Bueno, cuando Kuyuchun tenía 13 años, Ku Leichi se enferma y muere. Antes de morir, sabiendo de la pasión que tenía Kuyuchun por las artes marciales, le dice: si querés seguir aprendiendo Kung Fu, tenés que ir con el tío Jin. En China es muy común decirle tío a una persona muy querida, que forma un lazo como de familia con los familiares sanguíneos. Le dijo Ku Leichi a su hijo: tenés que ir a Shantung, a la provincia de Shantung, a buscar a tu tío Yan Shiwen, Jin Kaiun, para seguir aprendiendo con el boxeo Shaolin, sabiendo que Yan Shiwen era palabras mayores. Bueno, Ku Leichi fallece y tanto Guru San como su mejor amigo llamado Pak Chichion se fueron juntos con 13 añitos de edad a la provincia de Shantung, que no quedaría a menos de 1000 kilómetros o más de distancia, después voy a verificar. Yan Shiwen, cuando los recibió, sabiendo que ese pequeño era el hijo de su hermano Ku Leichi, lo acogió en su seno y les enseñó a ambos el boxeo del templo Shaolin que durante 3 generaciones había sido enseñado en la familia Yan. De esta manera, los dos jovencitos aprenden, los dos en el mismo nivel de aprendizaje, durante 11 años, todos los elementos del boxeo de Shaolin, que sería llamado Shaolin Norte, Pei Shaolin, Baxiulam. Luego de haber aprendido mucho, ambos se vuelven y Kuyuchun empieza a ser reconocido como una persona muy talentosa y se dedica a enseñar artes marciales. En ese momento entra en nuestra historia el general Li Qinlam, que en ese momento, en esa época, era llamado en toda China el mago de la espada. Era considerado el mejor espadachín de toda China. Era mucho decir. Maestro de la espada de Wutang, también muy versado en Tai Chi Chuan. Ese maestro tenía grado militar, era un general. Se le otorgó a él la dirección de un instituto llamado Instituto de Kuoshu de Nankín. Kuoshu quiere decir Kung Fu. Es uno de los términos con el cual se denominaba al arte marcial chino en esa época, que quería decir Chung Kuo Wushu, que quiere decir arte marcial de China. Chung Kuo Wushu. El general Li Qinlam en 1928, siendo una importante figura de las artes marciales y política, él regenteaba y dirigía encuentros entre los más grandes maestros de artes marciales de toda China en el Instituto de Kuoshu de Nankín. Y en esta ocasión, en 1928, él hace una invitación a todos los maestros de artes marciales para que compitieran en un torneo. El torneo consistía en teoría,
base de mano vacía, o sea, formas de mano, formas de armas y combate. Ese torneo duró varios días y, según nuestra tradición, el primer puesto correspondió a Cuyo Chung. Juntamente con otros 4 famosos maestros norteños, fueron considerados y llamados a partir de la clasificación a ese torneo los 5 tigres del norte que emigraron al sur. Es todo un título, porque ser uno de los 5 tigres significaba ser lo más top en arte marcial, en una época donde saber artes marciales no era saber una forma, sino que había que defenderlo con los puños. Cuyo Chung enseñó artes marciales en muchos lugares, también su amigo Pak Chi Chung, todos difundiendo el estilo Shaolin Norte. Cuyo Chung enseñó en la asociación Ching Wu y fue invitado a partir de ganar ese torneo a enseñar en el Instituto de Kwoyu de Nankín. Entonces a él se le otorgó la dirección del área Shaolin. En el instituto había 2 áreas: Shaolin, dedicado a artes marciales externos, y Wutang, dedicado a artes marciales internos. Ahí Cuyo Chung, aparte de enseñar Kung Fu, pudo intercambiar sus conocimientos con muchos de los más grandes maestros de la época, como Sun Lutang, Fu Chen Song, el mismo Li Qinlang, que le enseñó la espada de Wutang, y el Tai Chi Chuan, que nosotros hoy aprendemos. Así fue como un maestro de Shaolin, cuyo conocimiento era las 10 maniobras de Tan Tui del estilo Chachuen y el estilo Shaolin norteño, aprende el Lin Po porque le gustó mucho ese método de entrenamiento, y aprende Pakua, Xingyi, Tai Chi Chuan, espada de Wutang, Pachi, aprende todo lo que nosotros hoy enseñamos en nuestra escuela. Gracias a ese evento de haber compartido años de enseñanza con prominentes maestros de la época, Cuyo Chung aprendió mucho, y ese mucho que aprendió lo compartió con sus alumnos, lo cual hizo que nuestro linaje pasara de ser solamente de un estilo para ser de varios estilos. Por ejemplo, como ya les dije, Cuyo Chung aprendió Tai Chi Chuan con el general Li Qinlang. Ese Tai Chi Chuan lo aprendió Li Qinlang con miembros de la familia Yang original. Y ese Tai Chi Chuan es el que Cuyo Chung enseñó a sus discípulos y es el que hoy ustedes están practicando conmigo. Lo mismo, por supuesto, ni hablar, el estilo Shaolin norteño, lo mismo algunas cosas del Pakua y el Xingyi que yo enseño, y lo mismo el Pachi. Cuyo Chung enseñaba Shaolin Norte, un estilo que consistía en 10 formas de boxeo de mano y una forma especial, numerosas armas y el famoso método de Qigong marcial Campana Dorada, que era la base para el método más famoso del estilo Shaolin Norte, que es la palma de hierro. Todo eso se sigue enseñando en la asociación Kaimen actualmente, gracias a la transmisión de mi maestro, el Sifu, el gran maestro Chan Kawei, que generosamente me transmitiera sus conocimientos, y todavía es el día de hoy que lo sigue haciendo, y nosotros compartimos con todos nuestros alumnos. Cuyo Chung se establece en Quanzhou, después de estar varios años enseñando en el Instituto de Nankín. Estableciéndose en Quanzhou, forma su escuela, y durante bastante tiempo es desafiado, como era la tradición en esa época, por varios maestros locales. Imagínense, un norteño enseñando en el sur. Era, qué sé yo, existía un gran orgullo local por los artes marciales del sur de Cantón, como el Choi Li Fat y otras ramas, Hungar, etc. Y venía un norteño a enseñar estilos del norte, por lo cual no fueron pocos los maestros que se acercaron a desafiarlo, o que enviaron sus alumnos a desafiarlo. Uno de ellos fue el famoso maestro de estilo Choi Li Fat, Tan Sam, que luego de mandar a un alumno
a probar las habilidades de Kuyuu Chun, que saliera despedido por la puerta del instituto de una patada, se acercó personalmente, entendiendo que tenía que conocer a ese hombre, y luego de un par de intercambios técnicos decidieron que era mucho más positivo ser amigos, por lo cual fundaron una gran amistad, que es la que hace que hoy la escuela de Shaolin Norte tenga elementos de Choi Li Fat, y la escuela de Choi Li Fat del maestro Tan Sam, que es la escuela Baksing, también enseñe por lo menos las 5 primeras formas del estilo Shaolin norteño. Kuyuu Chun tuvo muchos alumnos, tuvo pocos alumnos que lo acompañaron toda su vida. Uno de ellos fue Yin Seung Mo. Yin Seung Mo era nativo de la ciudad de un pueblo llamado Toisan, en Cantón, el mismo pueblo donde nació mi maestro, Chan Kawei. Ambos son de Toisan. Yin Seung Mo nació en 1882 y falleció en 1971. Y fue uno de los mejores alumnos del maestro Kuyuu Chun. El más grande en empezar. Empezó a practicar con Kuyuu Chun ya teniendo más de 30 años, 35, 36 años de edad. Pero se convirtió en uno de los mejores alumnos, incluso un gran ayudante en la escuela. Bueno, esto nos lleva a la historia más actual del estilo. No quiero ser demasiado detallista porque si hablamos en detalle vamos a estar 5 horas, pero para contarle la historia y no aburrir tampoco, digamos que ahí es donde se fusiona la historia a partir de mi maestro. En los años 50, la familia del maestro Chan Kawei, un poco temerosa de los vientos que se avecinaban, se dirige a Hong Kong y se establece en Hong Kong. No sé si fue en los 50 o un poquito antes, fue más o menos a partir de la revolución de Mao. El auge del comunismo en China y la dura revolución que existió en ese momento asustó a mucha gente. Uno de ellos fue el papá de Chan Kawei, que llevó a toda su familia a Hong Kong. Otro de ellos fue Yin Seung Mo. Lamentablemente Kuyuu Chun se quedó en China y en 1954, con 60 años de edad, fallece, bastante joven. No viene al caso ahora saber por qué ni nada, simplemente nació en 1894, falleció en 1954. Y Yin Seung Mo vivió bastante más, 89 años. En ese momento, Chan Kawei, cuando Yin Seung Mo llega a Hong Kong, Chan Kawei tenía varios años en Hong Kong, con lo cual había aprendido el estilo Lo Han, con Ma King Fong, el estilo Garra de Águila, había aprendido el estilo Mantis, con el maestro Wong Hong Fan. Chan Kawei había aprendido, a los 4 años de edad, había empezado a aprender Kung Fu, empezando con el estilo Choi Li Fat, y había aprendido Tam Tui de 12 líneas en el colegio. Esa versión de 12 líneas que él aprendió en el colegio es la que aprendemos nosotros en nuestra escuela. Esto para formar una historia de lo que es la tradición de las artes marciales, y por eso nosotros llamamos nuestra escuela una escuela tradicional de Kung Fu. El maestro Chan Kawei, cuando aparece Yin Seung Mo en Hong Kong, ya sabía muchas artes marciales, era muy jovencito, y Yin Seung Mo, viendo las cualidades del joven, lo toma como alumno, y sabiendo que se iba a ir, porque el padre tenía deseos de irse a vivir a Estados Unidos, sabiendo que se iba a ir, apura toda la enseñanza, todo lo que puede, para enseñarle lo más que pudiera de sus conocimientos al joven Chan. Chan Kawei diligentemente, durante varias horas al día, de lunes a lunes, se dedica a aprender Shaolin Norte y todo lo que le transmitió su maestro Yin Seung Mo. Luego de lo cual, emigra de Hong Kong primero a Brasil con la idea de conseguir papeles para irse a Estados Unidos. Su familia, el resto de su familia, fue directo a Estados Unidos. Ocurrió
que Chan Kawei se enamoró de Brasil, entonces se quedó en Sao Paulo. Gracias a eso nosotros pudimos acceder a sus conocimientos. Y así termina esta parte de la historia. El maestro Chan en 1960 comienza a enseñar Kung Fu en Sao Paulo, considerándose por esa circunstancia el primer maestro de Kung Fu que enseñó abiertamente Kung Fu en Sudamérica. Yo tuve la suerte de contactar al maestro Chan Kawei en 1990, viajé a Brasil, gracias a gestiones de mi hermano Claudio y a gestiones del maestro Leo Imamura, del estilo Wing Chun. Fui presentado formalmente al maestro Chan y fui aceptado como alumno en forma formal. Desde esa época hasta el día de hoy, nunca tuve otro maestro y me dediqué 100% a absorber sus enseñanzas, tanto en el Kung Fu como fuera del instituto. Así que bueno, este comentario y esta reseña histórica la hago para todos ustedes y en honor a mi querido Sifu. En agradecimiento por todo lo que me ha enseñado en estos 30 años, y si Dios quiere me seguirá enseñando varios años más. Bueno, así terminamos hoy la primera parte de nuestras charlas teóricas dedicada al estilo Shaolin Norte. Por ahí, después de editar el video, voy a ver si falta alguna información importante, la voy a incorporar en otros videos. Los invito a que realicen todas las preguntas que quieran sobre esta charla y las preguntas que surjan, si hubieran, las vamos a contestar en otro video con el mismo título, parte 2. Invito a mis alumnos, a los alumnos de la escuela Caimen y a todos los entusiastas de las artes marciales, hasta que este video va a ser público, a que si tienen alguna duda sobre nuestra escuela o sobre nuestro estilo, sobre la historia del estilo Shaolin Norte, nos la hagan llegar y con todo gusto las vamos a contestar. Que estén bien.